petrolíferas podemos distinguir dos elementos. Los famosos anticlinales, no sé si siguen el cursor que estoy moviendo, y los famosos sinclinales. ¿Qué son los anticlinales y qué son los sinclinales? Para empezar, estos dos elementos son debidos a esfuerzos propios del interior de la Tierra, ¿de acuerdo? Como si agarraran y las corrugaran a las rocas, como si debido a esfuerzos esas rocas fueran corrugadas, fueran arrugadas, si vale el término. En nuestro medio, en el medio petrolífero de Bolivia, los anticlinales constituyen ser serranías. Por ejemplo, esta serranía del Amboró que tenemos acá al frente es un anticlinal y combinada con ella tenemos un sinclinal que son los valles, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una trampa anticlinal y esta es una trampa estratigráfica. Fíjense, tengo una capa, ¿no? Una capa, y en medio tengo otra capa acá, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso genera, ¿qué cosa? Debido a una variación litológica, yo tengo un reservorio. Y acá en este caso, fíjense, tengo una falla. Y esa falla está constituyendo ser la que me está definiendo esta acumulación de hidrocarburos. O sea, el hidrocarburo está entrampado, si vale el término, está agarrado, amarrado ahí debido a la presencia de esa falla, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que tenemos las trampas debido a anticlinales, que son estas curvaturas convexas, ¿de acuerdo? Las curvaturas convexas de las rocas, ¿no? Que se llaman los anticlinales. Por otro lado, tenemos estos reservorios de falla, ¿no? Una acumulación de hidrocarburos debido a la presencia de una falla. Fíjense que esta capa, ¿no? Está cortada, ¿no? Y acá continúa esta capa, ¿no? Entonces, debido a la presencia de esta falla, ahí se acumula el hidrocarburo. Y acá, un reservorio por variaciones litológicas. Tengo una litología, ¿de acuerdo? Una litología, un sello, tengo otro sello, y ahí tengo una acumulación de hidrocarburos, ¿de acuerdo? ¿Me dejo entender, amigos, o no? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, las trampas estructurales pueden ser originadas, por dos procesos tectónicos, gravitacionales y de compactación, ¿de acuerdo? Entre las principales trampas estructurales tenemos los pliegues compresivos, compactacionales y de falla. Ya hemos hablado un poco de las trampas de falla. Acá tengo un hidrocarburo, tengo una capa, tengo una falla, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se acumula el hidrocarburo. Y también he hablado de estas flexiones de las rocas, ¿de acuerdo? En superficies convexas y cóncavas, ¿de acuerdo? Las convexas son los anticlinales y las cóncavas son los inclinales, ¿no? Y en estos anticlinales, en estas partes altas, es donde se acumulan los hidrocarburos. ¿Por qué? ¿Por qué se acumulan en estas partes altas? Porque el hidrocarburo, este reservorio, supongamos que esta capa, por ejemplo, está llena de agua. Entonces empieza a migrar el hidrocarburo y el hidrocarburo va, debido a su menor peso, va a migrar a las partes altas. ¿Y cuáles son esas partes altas? Son los anticlinales, expulsando al agua hacia los sinclinales o hacia las partes más bajas. ¿De acuerdo? Entonces, los pliegues compresionales encontrados cerca de las márgenes activos, trampas anticlinales, fíjense, este es un anticlinal, y las capas dispuestas en forma convexa, tenemos en la parte superior gas, en la parte inferior petróleo, y el agua queda abajo. En otras palabras, esto originalmente estaba lleno de agua, pero debido a la migración del hidrocarburo, al haber encontrado esta trampa, al haber encontrado esta roca sello, no sé si logran ver mi puntero, por favor.
al haber encontrado esta roca sello, entonces queda entrampado y el hidrocarburo viene a ocupar la parte alta, quedando el gas debido a su menor peso en la parte superior, quedando el petróleo en la parte intermedia y relegando al agua a la parte inferior. ¿De acuerdo? Esos son los pliegues compresionales, que son los más comunes, por lo menos en nuestro medio, son los que teóricamente siempre buscamos nosotros. ¿De acuerdo? Y los pliegues compactacionales en cuencas de deriva continental significan los sistemas Horst y Graben. Horst es montura y Graben es bajo, ¿de acuerdo? Horst, la parte alta, y Graben una montura. Entonces, debido a la presencia en esta figura, podemos ver, debido a la presencia de estas fallas, fíjense, una falla, otra falla, una falla, otra falla, hay un bloque, este bloque cae, este bloque caído, ¿no? Debido a esta compactación, ¿a qué? A la presencia de estos sedimentos por encima que van haciendo peso, y bueno, esos son los pliegues compactacionales, y ahí también puede acumularse en estas zonas el hidrocarburo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Muy bien. Los pliegues estructurales, seguramente tal vez han hecho geología estructural ya ustedes, amigos. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces esto lo saben muy bien. Entonces, los pliegues se clasifican en pliegues simétricos y en pliegues asimétricos, ¿no? Este es un anticlinal, un sinclinal, un anticlinal, un sinclinal, un anticlinal, y acá también un sinclinal, un anticlinal, un sinclinal, y así sucesivamente. ¿Y por qué se diferencian un pliegue simétrico de un pliegue asimétrico? El pliegue, todos los pliegues, en ellos se puede simbolizar lo que se llama el plano del pliegue o el plano axial, como dice acá, que es un plano que ubica, ocupa las partes más altas de las diferentes capas. Cuando este plano es horizontal, tengo un pliegue de tipo simétrico. Y además de ello, el flanco, digamos, asumamos que este es el flanco occidental y este es el flanco oriental, ¿de acuerdo? El flanco este, el flanco este, fíjense, tienen la misma inclinación, el mismo buzamiento. Entonces, con lo cual, podemos tener un plano del pliegue, que viene a constituirse un eje, ¿no? De forma perfectamente vertical. Son no los más comunes. Los más comunes normalmente son los asimétricos. Y en nuestra geología petrolera de Bolivia, los pliegues son de tipo asimétrico. ¿De acuerdo? Entonces, los pliegues asimétricos, cuando el plano axial no es vertical, sino es inclinado. Entonces, quiere decir que uno de los flancos, en este caso el flanco occidental, por ejemplo, pongamos, tiene mayor buzamiento que el flanco oriental. ¿Y eso es debido a qué? Entonces se preguntarán, ¿y por qué será así? Porque está en función de la dirección de los esfuerzos, de dónde vienen los esfuerzos principales para llegar a generar este tipo de deformaciones. En este caso, por ejemplo, en nuestro medio, la deformación viene del oeste, de la famosa placa de Nazca, ¿de acuerdo? Que es una placa tectónica que está incrustándose debajo de la placa continental en la costa oeste, del lado de Chile, Perú y cosas. Por eso es que ustedes alguna vez han debido preguntar por qué hay tantos terremotos, tantas cosas ahí medias raras en esa zona. ¿Es por qué? Porque la placa continental, ¿no? Continente americano, y la placa de Nazca viene metiéndose debajo, ¿no? Como tratando de ocultarse, si vale el término, por debajo de la placa continental. Entonces, ese movimiento de grandes volúmenes de tierra generan lógicamente ondas sísmicas, generan terremotos, generan vulcanismo y cosas. Entonces, en el caso para tener este tipo de conformación, tiene que haber
una fuerza, una dirección de fuerza predominante en relación a la otra. ¿De acuerdo? Acá prácticamente en nuestro medio, la parte este es una parte que no tiene esfuerzos. Mejor el famoso escudo brasileño hace con las veces de un soporte, si vale el término. ¿De acuerdo? Entonces los esfuerzos vienen del oeste. Es como si yo estuviera pegando puñetazos con la mano izquierda. Y la mano derecha es la que está quieta, está soportando eso. La mano derecha no se mueve. Entonces los puñetazos, los golpes, la presión viene del lado izquierdo, ¿no? Entonces eso genera que este tipo de pliegues no sean pliegues que tengan el buzamiento igual en ambos flancos. En el caso nuestro, por ejemplo, el flanco occidental siempre tiene mayor buzamiento que el flanco oriental. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario, amigos? Hola, ¿me están escuchando o ya se han ido a dormir? Sí se escucha, ingeniero. Sí, todo claro. Está todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, los pliegues compresionales, estructuras postdeposicionales, o sea que son estructuras que se forman después de la depositación, eso significa postdeposicionales, porosidad primaria ligada a la sedimentación. ¿De acuerdo? Se forman a partir de un evento tectónico mayor, ya se los he explicado, son fuerzas, ¿no?, que generan, fuerzas tectónicas que generan ese tipo de situaciones. En los pliegues compactacionales, la porosidad varía entre la cresta y el grábeno, el Horst y la parte hundida. Control sedimentológico en la calidad de la roca, porosidad secundaria en la cresta por exposición subaérea y disolución. Puede tener una historia compleja debido a la reactivación de las fallas en el basamento. En nuestro medio petrolero de Bolivia no tenemos ese tipo de pliegues compactacionales. Posiblemente puede haber en el altiplano, bueno, pero donde hasta el momento se han perforado ya una decena de pozos y tal vez un poco más, no ha habido ningún éxito. Nuestros pliegues son pliegues compresionales en el ambiente petrolero que tenemos acá en Bolivia. Trampas estructurales, esto ya hemos hablado, fíjense, es muy elemental. Tengo un estrato, una capa, ¿de acuerdo? Digamos que sea una arenisca, una falla, ¿no?, que está haciendo que este bloque suba en relación a este otro, está partiendo esta falla a este bloque, y ¿qué hace? Que esta falla, esta zona de falla, porque la falla se la simboliza como un plano. Seguramente eso les han explicado en sus clases de geología estructural. Se la simboliza como un plano, pero no. Normalmente es una zona de falla. En muchos casos de algunas decenas de metros y en algunos pueden ser hasta de unas centenas de metros. Donde imagínense, este movimiento entre este bloque y este bloque hace que el material que está ahí se triture, o sea, como una especie de molienda, ¿no? Y lógicamente ese material se convierte en un material fino, se convierte en un material como una arcilla, digamos, se llama milonita. Ese material de falla se llama milonita, es un material triturado. Entonces, eso viene a constituir ser un sello, ¿de acuerdo? Y además, lógicamente, también tiene que haber, como se ve acá, una roca sello a este lado, una roca sello acá, ¿no? Entonces, esa es una trampa estructural debido a fallas. Entonces, en fallas se pueden dar sellantes o comunicantes. Este concepto es importante. Hay fallas que no son sellantes. Siempre uno se pregunta cuando está analizando una área, una zona anticlinal, una cosa, para ver, ¿habrá hidrocarburos o no? Dice, ¿la falla será sellante o no será sellante? Porque si la falla no es sellante, si la falla no constituye ser un sello, de repente no va a haber acumulación de hidrocarburos. El hidrocarburo va a haber continuado su viaje y de repente la falla puede haber sido y todo un buen camino para que el hidrocarburo continúe su viaje, ¿no?
Entonces siempre surgen ese tipo de incógnitas, ¿no? Entonces, pero, ¿qué quiero decirles con esto? Que una falla puede ser un buen sellante, puede hacer un sello para que el hidrocarburo quede retenido ahí. O también puede ser que no sea un buen sello. Mejor sea un camino para que el hidrocarburo escape. ¿De acuerdo? Entonces se pueden dar sellantes o comunicantes. En el caso de las fallas de crecimiento son contemporáneas a la sedimentación. ¿Alguna duda, algún comentario, amigos? No, ingeniero. Bueno, las fallas normales, ¿no?, son debido a esfuerzos tensionales en ambos sentidos, ¿no? Perdón, olvidé decir, bueno, sí, lo dije, que las fallas inversas, que son las normales, otra cosa que es importante que tengan en cuenta, en el ambiente petrolero de Bolivia, escuchen lo que voy a decir, disculpen si me omití no decirlo minutos atrás, en el ambiente petrolero de Bolivia, las fallas son siempre inversas. Las fallas son inversas, esto es importante que lo tengan en cuenta. No tenemos fallas directas o fallas tensionales o fallas normales que se llaman en el ambiente petrolero de Bolivia. ¿De acuerdo? ¿Está claro ese concepto? Entonces, ingeniero. una pila de estratos, ¿no?, sedimentos estratificados, fuerzas tensionales, ¿de acuerdo?, ¿no?, y genera un alargamiento, y esto genera un plano de falla, ¿no? Las fallas normales o fallas directas son son donde el plano de falla está por encima del bloque levantado. En otros términos, las fallas normales en perforación hay ausencia de algunos horizontes estratigráficos. Esto es importante que lo tengan en cuenta. En las fallas directas, volvamos a una falla directa por acá, por favor. En las fallas directas hay repetición de estratos. Tengo algo claro en relación a eso. Las fallas, fíjense, en las fallas inversas, esta es una falla inversa, este bloque está subiendo en relación a este a través del plano de falla, hay una repetición de bloques, porque si yo perforo un pozo acá, fíjense dónde voy a poner, dónde estoy poniendo el cursor. Digamos, encima voy a poner el pozo acá, donde está esta letra F de fault, ¿no? Pongo el pozo acá, atravieso este cuerpo, esta arena, ¿no? Primero, bueno, atravieso esta roca, este sello, atravieso esta arena de acá, atravieso la falla, ¿y qué voy a encontrar después de la falla? Voy a volver a encontrar este mismo cuerpo que tenía acá arriba, y después voy a volver a encontrar esta arena que tenía acá arriba, ¿de acuerdo? Entonces, en una falla inversa, hay una repetición de bloques. ¿Me dejé entender con eso, amigos? Sí, ingeniero. En cambio, en una falla normal o en una falla directa, hay ausencia de bloques. Si yo llego a perforar un pozo acá, por ejemplo, voy a atravesar esta falla y no voy a encontrar todos los cuerpos que tenga en esta estructura. Entonces, bueno, acá estaban las fallas inversas, ¿no? Fíjense, fuerzas compresionales, y las fallas inversas normalmente están relacionadas con plegamiento. Porque los esfuerzos, imagínense, vienen los esfuerzos, estos estratos, ¿qué van a hacer los estratos? Lo primero que van a hacer, van a curvarse, ¿no? ¿De acuerdo? Es lógico. Si ustedes agarran, un ejemplo sencillo, agarren un conjunto de papeles, ¿no?, de hojas de papel, y las comprimen de los costados, ¿qué van a hacer esos papeles? Se van a ondular, ¿no? Van a formar ondulaciones. Y cuando no resistan más el esfuerzo, ¿qué van a hacer? Se van a romper. Y eso es una falla inversa, ¿de acuerdo? Son aquellas donde el plano de falla está por debajo del bloque levantado. En perforación tenemos repetición de horizontes estratigráficos.
Esos conceptos son bien importantes para ustedes. Ambiente petrolero de Bolivia, fallas inversas. ¿A qué se deben las fallas inversas? A compresión. ¿De dónde viene el esfuerzo compresivo? Viene del oeste debido a la acción de la placa de Nazca sobre la placa continental. Con lo cual, el flanco occidental es más parado que el flanco oriental. Bueno, hay otras fallas, que son las fallas transcurrentes, ¿de acuerdo? Son fallas que, a diferencia de las anteriores, no tienen movimiento vertical, sino horizontal. Y puede ser un movimiento dextral o sinestral, ya sea un movimiento hacia la derecha o un movimiento hacia la izquierda, ¿de acuerdo? No son muy comunes en nuestro medio, bastante teóricas, existen, pero, ¿de acuerdo? Fíjense la figura acá, una fuerza que va en este sentido, otra fuerza que va en este sentido, hace que haya una curvatura y, lógicamente, se falle. Es como un chocolate que uno lo parte y lo jala así, ¿no? ¿De acuerdo? Una torta, no sé, alguna cosa de esa, ¿de acuerdo? Y sinestral cuando el movimiento mayor es hacia la derecha y dextral cuando el movimiento mayor es a la izquierda, ¿de acuerdo? Esto es interesante. Los domos salinos. La sal, el cloruro de sodio principalmente, no tenemos en el ambiente de petrolero de Bolivia domos salinos. Puede haber en el altiplano, pero no se han encontrado hidrocarburos. Pero algo que es importante, cloruro de sodio, anhidrita o yeso, son rocas impermeables, ¿de acuerdo? Son rocas impermeables. O sea, ¿qué significa que son rocas impermeables? Que no permiten el movimiento de fluidos. Pueden tener poros, pero esos poros no están conectados. Entonces, lo que quiero decirles bien claro es lo siguiente. Un diapiro, un domo así de sal, como estoy mostrando acá, no puede ser, nunca, o no puede ser, diré mejor, un reservorio de hidrocarburos. ¿De acuerdo? No puede ser un reservorio de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque es una roca impermeable. ¿De acuerdo? Los domos salinos, masas de sal casi verticales, que atraviesan las rocas hasta la superficie desde una capa profunda. La sal es impermeable al petróleo y al gas. Veamos esto, por ejemplo. Miren cómo va evolucionando. Tengo acá una secuencia de rocas y acá tengo una roca, un yeso, una alita, que es un cloruro de sodio, y fíjense, eso se va curvando en esta segunda gráfica. No sé si logran ver el puntero. ¿De acuerdo? Se van curvando, ese domo de sal va extruyendo, va como subiendo como un hongo, ¿de acuerdo? Como crece un hongo, ¿de acuerdo? Continúa la intrusión hasta llegar a formar, fíjense, un verdadero hongo, ¿de acuerdo? Pero este no es un reservorio de hidrocarburos. Y en el ejemplo este que podemos ver acá, por ejemplo, fíjense que llega hasta curvar las rocas que están por encima, ¿no? La sal está acá, ¿no? Y estas rocas sedimentarias, fíjense, están curvadas como si fuera un anticlinal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el ascenso del diapiro deforma las capas intruidas, elevándolas a su alrededor, formando como una estructura anticlinal. ¿Está claro, amigos? Hola. Sí, ingeniero. Sí, Básicamente. ingeniero, todo claro. Muy bien. Entonces, fíjense acá. Entonces, yo tengo acá el domo. ¿De acuerdo? Tengo el domo salino. Pero fíjense, el hidrocarburo, este, que es el hidrocarburo, no está dentro del domo. Entonces, quiere decir que el domo de sal
el diapiro de sal, está haciendo de sello. Porque fíjense, este negro que está acá, no está dentro de esto. Hay una capa que tiene hidrocarburos y el domo está haciendo las veces de un sello. Pero también, como les dije, puede ser que este domo al ascender, ese hongo al ascender, curve las capas como formando un anticlinal, ¿no? Miren cómo está acá, formando un anticlinal. Y lógicamente puede haber hidrocarburos ahí como un normal trampa, una trampa anticlinal, ¿de acuerdo? Y bueno, acá tengo unos ejemplos de trampas de fallas, ¿no? Fíjense, una falla, una capa, y ahí está el hidrocarburo, ¿no? Y el sello viene a constituir ser la falla. Y bueno, acá una estructura anticlinal normal, hidrocarburo acá, hidrocarburo ahí, ¿no? ¿Está claro, amigos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. No, ingeniero. Con eso hemos acabado la parte de las trampas estructurales. Ahora vamos a hablar de las trampas estratigráficas. Las trampas estratigráficas son más complejas y su búsqueda, su exploración, su determinación, su encontrar una trampa es mucho más compleja que una trampa estructural. ¿De acuerdo? Entonces, las trampas estructurales son las comunes, digamos. Las trampas estratigráficas son las complicadas. Pero a veces hay combinaciones de ambas. Hay una combinación de trampa estructural con trampa estratigráfica. ¿De acuerdo? Hay algunas formaciones, algunas rocas que forman muy buenas trampas estratigráficas, pero dentro de una trampa estructural. O sea, quiere decir que hay una formación que tiene una configuración de una trampa estratigráfica, pero dentro de una anticlinal. ¿De acuerdo? Trampas estratigráficas. Cambio en el tipo de roca a lo largo de una formación o estrato. Su geometría está relacionada con el ambiente sedimentario que controla depósitos sedimentarios. Por ejemplo, excelentes ejemplos, se van a disculpar un ruido ahí, no sé quién está haciendo, no es acá en mi oficina. Por ejemplo, un ejemplo. Sí, un ejemplo muy bueno de trampas estratigráficas, por ejemplo, es un río. Ustedes conocen el río Piraí. Un río es un cauce, ¿no? Es un cauce delimitado dentro de límites bien definidos. ¿De acuerdo? Entonces, los ríos, por ejemplo, forman excelentes trampas de tipo estratigráfica. ¿De acuerdo? Entonces, miremos, por ejemplo, esta gráfica. Acá tengo un estrato, ¿no? Una arenisca, por ejemplo, que tiene un sello, ¿no? Sello, pero no es una capa continua, fíjense, es una capa finita, ¿de acuerdo? Es un reservorio finito, ¿no? Entonces, ahí se acumula el gas, ¿de acuerdo? Y por debajo el agua. Entonces, fíjense esta figura, ¿no? Parece un río, ¿no? Si ustedes ven un río de frente, escucha, ¿quién está haciendo esa bulla, ¿no? Parece un río, ¿no? O sea, un cuerpo de arena sellado por estas rocas. En la parte superior de eso tendré, si este es un reservorio, tendré gas y tendré petróleo. Y acá fíjense, pues esta flechita que he puesto acá, dice GOC, Gas Oil Contact, es el contacto entre gas y petróleo. Y acá puse GWC, que es Gas Water Contact, contacto entre el gas y el agua. ¿De acuerdo? Y bueno, acá otro ejemplo, fíjense,
Y este tipo de trampas estratigráficas pueden estar relacionadas con anticlinales, con sinclinales, o sea, ¿no? O sea, entonces imagínense esta misma figura que representa eso, un río, ¿no? Dice sand hearts, ¿no? Son cuerpos de arena, ¿no? Entonces, esos son los tipos de trampas estratigráficas. Pero para que haya una trampa estratigráfica, lógicamente, esa trampa estratigráfica tiene que ser un reservorio finito y además, esto es importante, tiene que estar recubierto por un sello. Y el sello, saben ustedes muy bien, que es una roca de tipo impermeable. Bueno, acá, por ejemplo, imagínense un río bien antiguo, ¿no? Y nunca me cayó el alcahuete. Petróleo, agua. Típica trampa de tipo estratigráfica. Y está medio relacionada con una trampa estructural, porque estas calizas que están por encima están medias dobladas, ¿no? Y fíjense, esto está rodeado de un sello, ¿de acuerdo? También puede haber trampas estratigráficas relacionadas con discordancias. Esta es una foto muy interesante, fíjense, ¿qué es una discordancia? Una discordancia es una superficie, seguramente en sus clases de geología física, por eso les he mandado todo ese bollazo de información para que repasen sus conceptos de geología física, de geología general, ¿no? Una discordancia es una superficie que puede ser causa de dos efectos, uno de erosión y otro de no depositación. Puede ser que se haya erodado lo que había, o puede ser que no se depositó. Y fíjense, esta es una hermosa foto de una discordancia, porque ustedes tienen estas capas así, fíjense, se pueden seguir perfectamente. Acá hay una superficie muy bien definida, y encima de ello, fíjense cómo están las capas. Las capas están en posición casi horizontal, casi perfectamente horizontal. Entonces, estas capas que están por debajo están truncadas contra esta discordancia. O sea, esta discordancia está truncando a estas capas que están por debajo. ¿De acuerdo? Acá vemos también otro ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Fíjense una discordancia. Fíjense cómo están las capas acá. ¿De acuerdo? Cómo están buzando, ¿no? Y la discordancia. Las capas están en posición horizontal. Y acá tengo petróleo, acá tengo agua. Acá tengo petróleo, acá tengo agua. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Puede ser también que el hidrocarburo no solamente esté por debajo de la discordancia, sino también puede estar por encima de la discordancia. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de trampas estratigráficas en calcáreos. Los calcáreos, las calizas, son rocas que tienen mucha facilidad de disolución. Te ponen ácido clorhídrico en una caliza y esa caliza se disuelve, ¿no? Es común, ¿no? Es un fenómeno sencillo. Entonces, fíjense, una caliza, por ejemplo, la simbología de estas hace que son calizas disueltas, ¿no? Y fíjense ahí en esos huecos de las calizas disueltas se generan o pueden ser trampas de tipo estratigráfica y ahí acumularse el hidrocarburo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo acá, por ejemplo, un río, fíjense muy claro, ¿verdad? Acá, pueden ser perfectamente trampas de tipo estratigráfica. Una trampa estratigráfica puede ocurrir cuando arenas de origen fluvial o marino están superpuestas por arcillas y rocas impermeables en la base. Bueno, eso creo ya lo hemos dicho muy ¿no? Entonces, esta es una trampa estratigráfica, fíjense, sí en forma de ríos, ¿no? En fin, ¿no?
forma de ríos. Y pueden tener un sello por debajo y un sello por encima. Estas trampas, tipo de trampas, son complicadas a veces encontrarlas, o no encontrarlas, digamos, pero, digamos, uno perfora un pozo, imagínense, perfora un pozo, digamos, en un punto como este y encuentra hidrocarburos, ¿no? Y por ahí el siguiente pozo se mueve pensando que este reservorio continúa por acá y se encuentra con que ya no encuentra el reservorio. Encuentra solamente arcillas. Acá, por ejemplo, igual, yo perforo un pozo y encuentro hidrocarburos acá, y el siguiente pozo me mueve un poco para acá, perforo el pozo y ya no encuentro el reservorio. Y les diré que esa es una situación bastante común y nos ha sucedido acá en Bolivia muchísimas veces. Y por último, las famosas trampas hidrodinámicas. Movimiento de agua descendente evita la migración de hidrocarburos en forma ascendente. Este tipo de trampa tiene una característica que genera contactos de agua-petróleo o agua-gas inclinados. En cambio, en los otros que vimos anteriormente, cuando vimos acá, perdón, omití decirle, fíjense, estos contactos, por ejemplo, son contactos perfectamente horizontales. ¿De acuerdo? Son contactos horizontales, son un plano horizontal. ¿De acuerdo? Si vamos un poco más atrás, por ejemplo digamos que esto sea petróleo y esto sea agua, un contacto perfectamente horizontal. Acá igual, horizontal, acá igual, horizontal, ¿no? Si algún otro ejemplo por acá que vimos. Acá, por ejemplo, fíjense, el gas es un contacto horizontal. Entre el petróleo y el agua, un contacto horizontal. Pero ¿qué pasa en estos otros? Este tipo de trampa genera contactos de agua y petróleo o agua-gas, o sea, de fluidos en sí, inclinados. Y estas trampas hidrodinámicas, mire, ¿a qué están relacionadas? A una roca, reservorio, que está expuesta a la superficie. Esta es la roca reservorio, ¿de acuerdo? Esta es la superficie del terreno. Entonces, al estar esta roca en contacto con la superficie, lógicamente las lluvias, las aguas meteóricas y todo eso, eso van a ingresar y van a viajar a través de este reservorio. Entonces, si en ese reservorio tengo la acumulación de petróleo, de gas o de hidrocarburo, fíjense, debido al movimiento, fíjense las flechas, debido al movimiento de este fluido que está ingresando desde la superficie e introduciéndose al interior de esta capa, de este estrato, me va a generar un contacto de tipo inclinado, ¿no? Existen algunos campos con contactos de agua-petróleo inclinados, en donde el entrampamiento es producto de una combinación de hidrodinámica y de estructura, porque acá hay una estructuración, ¿no? O sea, está medio, parece un anticlinal, pero esa capa está en contacto ¿con quién? Está en contacto con la superficie. Muy bien, amigos, ¿me entendieron? ¿Fue claro? Hola, Sí, ingeniero. ¿están vivos por ahí? Sí, ingeniero.